Vamos a hablar de la versión de DraftSide Mechanical. ¿Por qué 3D Experience DraftSide Mechanical? Nos podemos encontrar con la necesidad de que queremos abrir archivos que vienen de otros programas CAD de 2D y están realizados con una versión Mechanical de ese otro programa CAD. Aparte de que podemos abrir esos archivos que fueron creados con la versión Mechanical de cualquier otro programa CAD 2D, también tenemos una ventaja, que tenemos estándares de dibujo mecánicos que necesitamos crear según ciertas normas. Tendremos soporte para estándar nacionales e internacionales. Con DraftSide tendremos la opción de seleccionar la norma que nos interesa y tendremos unos bloques ya predefinidos en esta biblioteca que nosotros podremos usar y que harán que trabajemos de una forma más rápida y más eficiente. Para resumir rápidamente, la versión profesional de DraftSide nos ofrece las herramientas esenciales para crear y modificar dibujos 2D en formato DWG, DXF. La versión Premium va más allá en términos de herramientas de productividad para 2D, con características como edición dinámica de bloques, conjuntos de hojas, extracción de datos e importación de PDF. La versión Premium también incluye que podemos realizar modelados en 3D, de vectores en 3D. Ambas versiones incluyen características de diseño mecánico, pero sin la posibilidad de actualizar los dibujos creados previamente con otras soluciones, con otros programas 2D, que es lo que vamos a mostrar a continuación. ¿Qué funcionalidades son estas que pueden venir heredadas de otros programas 2D? Cuando abrimos 3D Experience DraftSide Mechanical, la diferencia clave, como podéis ver, es la cinta de opciones que tenemos. Vamos a tener una nueva pestaña, dos nuevas pestañas. En este caso vamos a ver la pestaña de contenido mecánico, en la que tendremos un administrador de capas mecánicas y un grupo de administrador de capas. Luego la otra pestaña que te encontraremos a mayores será la pestaña de anotación mecánica, en la que podremos agregar globos con referencias, crear y editar referencias de piezas. Las listas de materiales se actualizarán con las referencias de piezas y tendremos listas de piezas también. Estas nuevas funciones mecánicas de 3D Experience DraftSide se definen muy bien a continuación. Tendremos tres áreas principales para entender DraftSide Mechanical. La primera serán las referencias parciales. Esto agrega inteligencia a las entidades 2D para que se traten como una parte separada para el seguimiento de la lista de materiales. Las referencias de piezas contienen toda la información de la pieza, número de comparación, descripción, proveedor, lo que nosotros le indiquemos. Los elementos existentes se pueden modificar, se pueden crear nuevos y automáticamente se pueden usar desde la biblioteca de tornillería, pero también se pueden crear a partir de bloques personalizados definidos por el propio usuario. Las listas de materiales y las listas de piezas se agregan con las referencias de la pieza para los dibujos. La lista de piezas es la tabla visual del dibujo que nos va a facilitar organizar la lista de materiales a nuestro gusto. Para completar el dibujo dispondremos de funciones de globos que leerán automáticamente la lista de materiales y la información de referencia de la pieza, lo que nos va a ayudar a rellenar las instrucciones de montaje. Luego los marcos nos van a ayudar con la capacidad de que se ajustan fácilmente a nuestros diseños en bloques de título con un proceso de escala simplificado. Para empezar, DraftSide Mechanical presenta el gestor de capas mecánicas y el soporte para grupos de capas. Las capas permanecerán organizadas automáticamente según sea necesario en el estándar elegido para el dibujo. El administrador de capas también está aquí para la compatibilidad con dibujos mecánicos heredados. Si el dibujo contiene referencias de piezas que se insertaron previamente con la aplicación mecánica heredada,
veremos estos puntos azules que indican que se adjuntaron datos mecánicos. Esta es una diferencia clave con otras versiones de DraftSight, ya que solo en DraftSight mecánico podremos preparar, pero también modificar esta información. Por ejemplo, si estamos reemplazando una pieza por otra, podremos actualizar la información, lo cual es fundamental para garantizar que la lista de piezas y la lista de materiales permanezcan correctas. Cuando dibujemos contenido nuevo en DraftSight Mechanical, utilizaremos nuestra biblioteca de tornillería. Se insertarán automáticamente con toda la información mecánica. Si compartimos el dibujo con un usuario de CAD heredado, este programa reconocerá las referencias de la pieza. Se pueden crear referencias de piezas desde cualquier entidad diseñada con DraftSight. Por ejemplo, creamos una spline, como se muestra en el ejemplo, para representar una junta de silicona, para proteger la cabeza del tornillo. Ahora vamos a comprobar la lista de materiales. Veremos en azul algunos elementos que son anulados. En algunos casos hay buenas razones para mantener un valor diferente, pero vemos una cantidad de 2 para nuestro tornillo y podemos eliminar esta anulación. Aplico el cambio, pero en nuestro dibujo tenemos 2 tornillos, pero solo se inserta una referencia de pieza. Para aumentar la cantidad, abro la referencia de la pieza y lo aumento a 2. Ahora nuestra lista de materiales muestra el valor correcto. Para continuar, también puedo insertar un elemento diferente dentro de la lista de materiales. Por ejemplo, estoy agregando pintura. Esto puede ser útil cuando no está vinculado a ninguna pieza. Finalmente, tenemos la opción de eliminar elementos de la lista de materiales como la silicona. En el diálogo de la lista de materiales también podemos añadir otras columnas, como la columna proveedor. Y la gran diferencia con DraftSight Mecánico y Profesional y Premium es que solo podremos hacerlo con DraftSight Mecánico. Podemos personalizar nuestra lista de materiales y revisar para luego exportar a CSV o a Excel. También encontraremos en DraftSight Mechanical el comando de lista de piezas. Si anteriormente se insertó una lista de piezas, podremos hacer doble clic sobre ella. Alternativamente, se puede crear uno nuevo. Insertaremos las columnas de nombre y proveedor. Tendremos en cuenta que solo puedo insertar columnas para elementos habilitados en el diálogo de referencia de la pieza. Siempre puedo actualizar la información desde aquí, pero la modificación se resaltará en azul. Cuando esta lista se vuelva muy larga, a veces me va a ser difícil identificar cada pieza. Podemos hacer zoom y resaltar para ayudar a encontrar los elementos. Desde nuestra lista de materiales podemos generar una lista de piezas que organizan nuestros datos en una lista consolidada, que es fácil de ver. Aquí vamos a enumerar individualmente donde podemos agregar y editar datos, pero de las partes duplicadas que nos agrupan. Una de las ventajas clave de la lista de piezas es la capacidad de filtrar y agrupar todas las referencias de las piezas. Vamos a empezar con un filtro que nos permite centrarnos en las referencias que queremos seleccionar. Solo insertamos las referencias de esta vista. Permite resaltar y seleccionar todas las vistas, pero como podéis ver, solo reconoce las referencias. Una vez confirmada, nuestra lista de piezas se reduce solo a la tornillería de la vista de selección que seleccionamos. Desde aquí vamos a agrupar todas las piezas por número de pieza y ahora podemos insertar una tabla limpia y organizar el dibujo. Ahora la columna de elemento muestra el número de globo. En DraftSight Mechanical la función de globo admite referencias de pieza para que podamos usarlas tanto con contenido creado previamente con un sistema modelado mecánico heredado como de DraftSight Mecánico. Ahora nos vamos a dar cuenta de que nuestro dibujo ya no cabe dentro de este marco, así que vamos a crear un marco con un tamaño de papel más grande. También nos vamos a encontrar con otras funciones mecánicas de 3D Spirits DraftSight. Vamos a verlas. La característica más icónica es la biblioteca de tornillería. Según los estándares mecánicos que hayamos elegido, encontraremos una biblioteca de pernos, tornillos, arandelas, pasadores. En nuestro cuadro de diálogo de la caja de herramientas podremos configurar las piezas en diferentes configuraciones: cerca, de lado, lejano, así como vistas laterales y ocultas. Lo más importante es la elección que limitará
a la parte que exista en el estándar elegido. Para personalizar un estándar determinado, iniciaremos la caja de herramientas de los estándares ubicada en el panel de administrador, dentro de la pestaña Contenido mecánico. Podemos ver los estándares predeterminados en el cuadro superior, así como los estándares personalizados a continuación. Para editar la biblioteca de tornillería, primero tenemos que crear un estándar personalizado que se base en uno de los existentes. Elegimos pulgadas ANSI para basar nuestro estándar personalizado y simplemente copiamos el estándar aquí. Ahora, si resaltamos nuestro nuevo estándar y navegamos hasta el botón de edición aquí, podemos ver cómo nuestra amplia biblioteca de tornillería contiene varias arandelas, pernos, tuercas y pasadores. Si queremos agregar una nueva pieza que aún no está en la biblioteca, simplemente navegaremos hasta la opción Agregar fila en la parte inferior de la ventana de la caja de herramientas y agregaremos toda la información requerida en este elemento. Este mismo proceso se puede realizar si deseamos crear detalles de tornillos personalizados, como taladros de corte, avellanados y más. Profundizaremos en estos taladros y cómo utilizarlos en un momento. También podremos crear nuestros propios datos. También se nos da la opción de editar la descripción, que se agrega automáticamente en nuestra lista de materiales y lista de piezas, por lo que extrae automáticamente cualquier dato de la tabla. Aunque esta biblioteca existe en otras ediciones de DraftSight, cuando se combina con la potencia de las referencias de pieza y la generación de lista de materiales, se puede optimizar en gran medida el flujo de trabajo para crear dibujos mecánicos de una forma más eficiente. Yendo un paso más allá, también encontramos nuestro asistente de conexión de tornillos y en este diálogo podremos configurar o un perno, o una arandela o una tuerca. Con las vistas previas podemos ver fácilmente lo que obtendremos, ajustando con secuencia hasta obtener lo deseado. También podremos editar la conexión después de la inserción. Podremos utilizar el asistente de taladro de DraftSight para insertar perforaciones de taladros avellanados, orificios pasantes o ranuras, entre otros. Cada taladro contiene datos geométricos y de rosca, lo que resulta útil al insertar una tabla de taladros de relleno automático o al seleccionar automáticamente tornillería mediante el asistente. En la pestaña Contenido mecánico en el panel de taladro podremos ver el comando Insertar. Vamos a insertarlo en la orientación lateral cercana que coincida con nuestro dibujo. Cuando pulsamos OK, podemos crear todas las instancias de ese taladro que queramos, seleccionando la posición y la rotación. Ahora que tenemos nuestros taladros insertados, vamos a crear una tabla de taladros que muestra automáticamente la información de cada taladro. Esto extrae todos los datos que se almacenan en ese bloque de taladro y crea automáticamente una tabla con un etiquetado preciso y descripciones. Primero tenemos que identificar el origen, desde donde se medirá la posición de los taladros, así que seleccionaremos el centro de este ensamblaje. Ahora seleccionaremos los taladros que queremos en la tabla y luego presionaremos Enter cuando ya hayamos terminado. Por último, seleccionaremos dónde queremos insertar y podremos ver que nuestros taladros están correctamente posicionados y etiquetados para que estén listos para la fabricación. Podremos personalizar el formato de la tabla a través de la opción Configuración, que se encuentra en el panel de administración. Podremos usar cualquier tipo de texto. Ahora que tenemos nuestros taladros representados en nuestro dibujo, queremos insertar el tornillo correcto que corresponda con el tamaño y la rosca de profundidad de nuestro taladro. No vamos a cambiarlos por ahora y ahora queremos insertar un tornillo o un perno que corresponda con el taladro. En vez de buscar meticulosamente en toda nuestra biblioteca la pieza correcta, recurriremos a nuestro asistente de tornillería para agilizar el proceso.
El asistente se puede encontrar en el cuadro de diálogo de hardware, de tornillería, y para iniciarlo simplemente seleccionaremos especificar taladro. Seleccionamos los taladros que nos interesen y luego confirmamos nuestra selección. Ahora podremos ver que se han insertado los tornillos y se han creado unas referencias para ambos. Si preferimos que los detalles del taladro se llamen mediante una directriz, podremos utilizar el comando de rótulo de taladro para anotar directamente el dibujo. Esto rellena automáticamente los datos del taladro y se puede utilizar como alternativa a la tabla de taladros. Podremos obtener una idea real de cómo la combinación de este proceso con las opciones de referencia de pieza y la generación de lista de materiales puede desbloquear las opciones de DraftSight Mechanical. Solo podremos con DraftSight Mechanical leer y modificar referencias de piezas creadas previamente con, por ejemplo, AutoCAD Mechanical, crear nuevas referencias de artículos, crear y modificar listas de piezas y listas de materiales. En DraftSight Mechanical y en otras versiones tendremos soporte para estándar internacional, ANSI, ISO, DIN, bibliotecas de tornillería, tornillos, pernos, tuercas, arandelas, pasadores, taladros. La diferencia clave en DraftSight Mecánico está en la posibilidad de actualizar dibujos que contienen entidades mecánicas en formato DWG. Para concluir, vamos a resumir. La diferencia clave en DraftSight Mecánico está en la posibilidad de actualizar dibujos que contienen entidades mecánicas en el formato DWG. De hecho, para lograr esto necesitaremos soporte para referencias de piezas y listas de piezas. Esto, en particular, es una característica imprescindible en nuestra empresa para producir dibujos mecánicos. Y esto es todo. Muchas gracias. Si tenéis cualquier duda, podéis contactar con nosotros.